Buenas tardes amigos, les saludamos desde la ciudad de Oaxaca, México. Bienvenidos a la mesa de Realpolitik, un ejercicio de la libertad de expresión donde escuchamos las voces de los periodistas oaxaqueños. En esta ocasión nos acompañan Felipe Sánchez Jiménez, columnista del periódico El Imparcial, el mejor diario de Oaxaca; Miguel Ángel Schultz Dávila, comentarista de Encuentro Radio; Isaac Olmedo Lavariega, director del periódico El Gráfico de Oaxaca. Nuestros tres invitados tienen una amplia trayectoria profesional dentro del ejercicio periodístico. Hoy abordaremos tres temas de actualidad que por su importancia los ponemos en la mesa de Realpolitik. El primer tema es: la riqueza turística de la costa oaxaqueña ha despertado el interés, la ambición de grupos, al igual que de autoridades estatales y municipales. Recientemente el periódico El Imparcial y Realpolitik han denunciado la venta ilegal de terrenos en Puerto Escondido y el despojo de tierras a particulares. La pregunta para ustedes es: ¿qué está pasando en la costa oaxaqueña? ¿Hay un tráfico de tierra solapado e impulsado, incluso por autoridades municipales y del gobierno estatal? Empezamos con Isaac Olmedo. Muy buenas tardes. Sin duda alguna, Puerto Escondido, como Huatulco, son playas que representan una riqueza natural invaluable para Oaxaca y para el país. En el caso particular de Puerto Escondido, yo recuerdo que hace algunos años en el gobierno de Eladio Ramírez López, los comuneros decidieron recuperar una enorme o importante superficie de terrenos comunales debido a que habían sido expropiados por Fonatur, en aquel momento argumentando que se iba a implementar un desarrollo turístico que finalmente nunca se concretó. Creo que a partir de entonces es cuando se genera un conflicto y el tráfico de terrenos comunales en Puerto Escondido. Invasiones, por ejemplo, venta de terrenos a extranjeros, como vivían fuera del país, pues no tomaban posesión de ellos, no los cuidaban, no los limpiaban, y finalmente se los volvían a vender las autoridades ejidales o algunos traficantes de tierras. En aquel momento el gobierno de Eladio encarceló el comisariado comunal de Santa María Colotepec, porque le atribuían despojo de tierras, etc. En realidad, lo que la comunidad hizo en aquel momento fue recuperar tierras que nunca utilizaron para el fin para el que habían sido expropiadas. Entonces, la comunidad en la asamblea acordó darle otro uso a esas tierras. Finalmente, los hijos de los comuneros habían crecido, tenían necesidades de tierras y finalmente aprovecharon muchas de esas tierras que recuperaron con el costo del encarcelamiento de la autoridad comunal. A partir de entonces, si no es que un poco antes, ya había tráfico y venta de tierras. Ahora, esto representa un jugoso negocio porque en la medida que son más conocidas las playas turísticas o los destinos turísticos de Oaxaca, el valor, la plusvalía de los terrenos en esas superficies pues se incrementa, y obviamente que surge el interés de todas esas personas que se dedican al tráfico y venta de terrenos por apoderarse de ellos, por fraccionarlos, y en esto participan obviamente notarios públicos, corruptos que aceptan dinero a cambio de expedir documentos que supuestamente acreditan la propiedad, cuando ya hay documentos anteriores y se genera un conflicto para las personas que adquieren estas propiedades. Yo creo que es un tema que habíamos descuidado los medios, es un tema que retoma El Imparcial en un momento, creo que es el momento oportuno, y que seguramente traerá consecuencias porque en estos negocios tan lucrativos siempre hay muchos intereses que interfieren y que seguramente serán afectados. Miguel Ángel Schultz. Pues complementando lo que dijo Isaac y Luis, antes que nada, pues gracias por la invitación y buen día para todos los que nos están viendo. Habría que decir que Oaxaca tiene más de 1.500 núcleos agrarios, es decir, ejidos, comunidades, colonias agrarias, y esto la convierte en una particularidad de la posesión de la tierra
en el país. Habría que recordar que Oaxaca tiene 16 pueblos originarios, 16 etnias, y que de sus más de 93.000 kilómetros cuadrados, el 80%, si no es que más, forman parte de lo que son los territorios de los pueblos originarios y por lo tanto están bajo amparos de la propiedad social, que es la comunidad elegido, y la colonia agraria, como lo acabo de mencionar. Por lo que en Oaxaca, para tener grandes extensiones de terrenos, pues implica necesariamente y obligadamente el despojo de la tierra. Y también habría que recordar que Huatulco, cuando empieza a plantearse este desarrollo turístico tan importante para Oaxaca, pues se da sobre esa base de la, digamos, del despojo. En aquel entonces se le pagó a los comuneros a 2 centavos aproximadamente el metro, ¿no? Lo que equivaldría hoy en día a 2 centavos, y les expropiaron grandes cantidades de terrenos, ofreciéndoles que iban a tener trabajo, que iban a tener un futuro asegurado a sus hijos, y efectivamente en estas grandes cadenas hoteleras pues sí tienen trabajo, pero la gente del lugar trabaja de afanadores, lavando los baños, limpiando los pisos, porque los puestos a nivel de la gerencia o atención a los turistas fundamentalmente está ocupado por todos, menos por la gente originaria del lugar. Y planteando allí el tema precisamente de Puerto Escondido, también habría que recordar que allí se hizo un gran despojo en el periodo de Luis Echeverría, donde aparece incluso el exgobernador Víctor Bravo Aúja, que se apropia también de predios, de terrenos, y en Punta Colorada actualmente pues es un lugar privilegiado de la costa oaxaqueña, de la agencia Puerto Escondido, que corresponde a una agencia del municipio de San Pedro Mixtepec, donde hay un proyecto de construir una dársena donde atraquen los yates de lujo de magnates. Ya la propiedad se cotiza en dólares, incluso en el periodo de Gabino Cue Monteagudo, pues estaban metidos las manos de funcionarios para apropiarse de esos terrenos. Estaban estas personas el que estaba como secretario de administración, Alberto Vargas Varela, estaba también el operador político y económico de Gabino Cue, el señor Coco Castillo, Jorge Castillo, estaban metidos en este tema. Entonces, al tocar ese avispero imparcial, pues obviamente hay una reacción donde a toda costa tratan pues de implementar los despojos que hay de estas propiedades, que incluso pues está ya atentando en contra de pues ya de los pequeños propietarios. Y también estuvo metido, fíjense lo que son las cosas, aquí tengo la información, Edgar Guzmán Corral, que fue el que estuvo como en la delegación de la Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentos, que en épocas de Gabino Cue en el 2012 le encargan un estudio de factibilidad técnica y económica para que plantee el tema precisamente de convertir Punta Colorada en un emporio turístico. Indudablemente también aquí están metidas las manos de las autoridades municipales de San Pedro Mixtepec. Felipe Sánchez. Bueno, es preocupante lo que sucede en un lugar paradisíaco como es la costa oaxaqueña. Desde que se expropió Huatulco para desarrollar el emporio turístico que hoy existe, fue en la época de Pedro Vázquez Comunales. Muchos pueblos se opusieron, hubo violencia, hubo secuestros, hubo asesinatos, hasta que se logró la expropiación de esas miles de hectáreas de desarrollo turístico. A partir de ahí despertó la ambición, llegaron extranjeros, llegaron turistas, llegaron criminales, hasta criminales de toda la área llegaron ahí, dado lo paradisíaco del lugar, a comprar sus predios.
Entonces, los bienes comunales que supuestamente, que legalmente no son transferibles, empezaron a venderse a troche y moche. Todo el mundo compraba, algunos con papeles legales, que obviamente, aunque sean legales entre comillas, no proceden porque son bienes comunales. Sin embargo, se hicieron transacciones. ¿Quiénes intervienen en ese gran tráfico de terrenos? Primero, la autoridad. La autoridad, en este caso directamente, corresponde a la Procuraduría Agraria. Todos sabemos cómo se maneja la Procuraduría Agraria. Ha sido una institución donde se venden favores, se venden documentos, se favorece a los comisariados, se favorece a los adquirientes de terrenos comunales que no están legalmente, que no proceden legalmente a la compra-venta. Sin embargo, en la Procuraduría Agraria se vende todo, se trafica el poder, se trafican los poderes, y para eso están los residentes agrarios. Y obviamente el delegado de la Procuraduría Agraria en turno. Después de la Procuraduría Agraria vienen las autoridades ejidales, coludidas también con la Procuraduría Agraria. Y detrás de ellos están los agentes municipales y las autoridades y los agentes y presidentes municipales. Esto es lo que tocó nuestro gran diario, El Imparcial. Puso el dedo en la llaga y brotó una pusa ahí terrible. Y las consecuencias están, Luis. Una agresión directa en contra de los reporteros cuyo trabajo es solamente investigar los documentos y exponerlos a la luz pública. Esto, obviamente que no le gusta a los grupos que ya te mencioné anteriormente, que son los que lucran con ese tráfico de terrenos, y gentes muy audaces, no solamente particulares, sino grandes empresarios que están privatizando todas las playas, desde todas las playas del Pacífico de Oaxaca. Eso es lo que no le gusta a los grupos de poder, llámese autoridades, llámese delegados, llámese jefes policíacos, etc. Todos es una gama de intereses que se sienten agredidos, se sienten acosados, o expuestas, mejor dicho, expuestos a la opinión pública ante la gran corrupción que impera con el tráfico de terrenos, ejidales y comunales. Esto es lo que no les gusta en este momento y que ha provocado una agresión directa, muy condenable en contra de los compañeros reporteros del Imparcial en la zona del Istmo. En un momento regresamos con el tema de la agresión a los colaboradores del Imparcial en la costa oaxaqueña. Busca el semanario Realpolitik y entérate del acontecer político de nuestro estado y del país. Analiza con nosotros las decisiones tomadas por los funcionarios del gobierno que le dan rumbo al desarrollo de México. Búscanos en tu puesto de periódicos más cercano o pídelo a tu voceador, o si prefieres, encuéntranos también en tu dispositivo móvil o computadora en formato digital. También te invitamos a visitar nuestra página web, darle me gusta a nuestra página de Facebook y compartirla. Bien, pues continuamos en esta mesa de Realpolitik. El segundo tema es, a raíz de estas denuncias de despojo de tierras en la costa oaxaqueña, fue amenazado de muerte el corresponsal del Imparcial en esa región, Miguel Gutiérrez. Pero esto es solo una de tantas agresiones contra comunicadores en la entidad. Aquí la pregunta para ustedes es, ¿qué papel ha jugado la Fiscalía General del Estado ante las constantes agresiones e incluso asesinatos contra periodistas, cuando vemos que la propia Fiscalía para atención a periodistas que se creó en este gobierno ha resultado totalmente inoperante? Aquí la pregunta es Miguel Ángel Schultz. Bueno, el doctor en Derecho, el fiscal Rubén Vasconcelos Méndez, pues yo creo que es un versado en las técnicas jurídicas,
pero desafortunadamente no ha dado los resultados que se han esperado de él en la Procuración de Justicia de Oaxaca. Ello no le quita pues el mérito de sus conocimientos, y él argumenta que no opera y no puede dar resultados porque carece del presupuesto suficiente para poder dar estos resultados. Sin embargo, Oaxaca es una entidad donde se ha registrado un gran número de agresiones a periodistas que han quedado en la nada, o sea, no se han investigado, no se concluye absolutamente nada. Y la característica, al menos que yo noto aquí en Oaxaca para el ejercicio periodístico, es precisamente la negación de la información, porque para mí de ahí empieza la agresión a los medios de información, a los reporteros, que les niegan este derecho a la información, este derecho a mantener informada a la sociedad, y de ahí pues se va al grado pues de las agresiones a los comunicadores, y estamos viendo un caso extremo con lo que le ocurrió a los reporteros, a los compañeros del Imparcial en la costa, que yo estoy seguro que no va a llegar a nada, o sea, no va a haber nada de resultados sobre esta investigación, porque precisamente si algo caracteriza a la Fiscalía de Oaxaca es que inicia las carpetas de investigación, pero no concluye. Una infinidad de casos, y habría que también tomar en cuenta como parámetro lo que ocurre con el asesinato de los dirigentes sociales, lo que ocurre con los feminicidios, lo que ocurre constantemente en Oaxaca, donde en la capital del estado vemos enfrentamientos armados entre grupos verdaderos delincuentes de organizaciones sociales que se enfrentan por concesiones, que se enfrentan por las rutas que pueden explotar de mototaxis, taxis, camiones de transporte de material de construcción, de pipas de agua, y esto pues refleja cuál está siendo la situación en Oaxaca, ¿no? Por ejemplo, no se sabe nada de lo que ocurrió hace unos 3 meses cuando 3 jóvenes fueron a una población cercana a buscar mezcal, San Felipe Huilá, y hasta la fecha no informan nada, o sea, simplemente no ocurre nada. El caso también de la hija de la compañera periodista Soledad Jarquín, María del Sol Cruz Jarquín, que la asesinan en un atentado contra Pamela Terán, que era candidata a síndico, o candidata pues dentro de la planilla del PRI en Juchitán el 2 de junio, y resulta también que no hay resultados a pesar que hubo personas detenidas. Otro caso que me llamó mucho la atención fue el atentado al presidente municipal de Tlaxiaco, Alejandro Aparicio, que lo matan delante de todo mundo, y resulta que se tardan semanas y semanas sin informar de cuáles eran los resultados, a pesar de que hubo detenidos, y hasta la fecha yo al menos desconozco, porque no se ha dado a conocer, puedo estar obviamente desinformado en el tema de que no se sabe quiénes fueron los autores intelectuales, y como eso, pues ya saca tus conclusiones, cómo va a ser, digamos, hasta dónde llega la agresión a los periodistas, que yo insisto, es una cuestión cotidiana, no son situaciones, digamos, que no ocurran. Lo extremo es cuando se cometen los asesinatos, como lo que ocurrió a este radialista en Los Icha, ¿no? Hace 3 meses. En fin, podemos sacar una larga lista, como lo que le está ocurriendo al compañero Irán en Salina Cruz, que está demandando medidas cautelares que se las otorgaron, pero que le retiraron la guardia por razones presupuestales. Yo creo que eso nos pinta a grandes rasgos cómo está Oaxaca. Felipe Sánchez. Bueno, pues la agresión contra los comunicadores del equipo del Imparcial es muy preocupante. Se da porque efectivamente las autoridades no proceden cuando hay una denuncia, porque no es el primer caso de atentado contra un comunicador. Son muchos los que han sucedido en Oaxaca, aunque en la Fiscalía General hay una fiscalía especialmente para investigar los delitos contra agresiones a comunicadores. No procede, es un ente dormido. ¿Qué dice el fiscal? Que no tiene presupuesto.
Entonces, como con esa salida, esa institución, esa vicefiscalía no funciona. Entonces no tenemos de ninguna manera protección, a pesar de que estamos insistiendo en muchas ocasiones. En la Casa de Periodistas de la Asociación de Periodistas Oaxaqueños ha estado el fiscal y se ha comprometido a echar a andar la fiscalía en los casos de agresiones contra periodistas. No ha cumplido. Y en este contexto se da en la agresión contra el compañero Miguel Gutiérrez. Él me decían que en la conferencia de prensa que hubo antier, que encabezó nuestro director general, no vino Miguel. ¿Por qué? Porque, bueno, yo voy y efectivamente puedo tener alguna protección en la ciudad de Oaxaca, pero mi familia que está en la costa, ¿qué va a pasar con ella? Y el compañero prefirió refugiarse ahí con sus familiares, temeroso porque no es solo la agresión directa. Los delincuentes están optando por una situación de terrorismo. Me platicaban que, por ejemplo, en el caso del compañero Miguel, están dos motociclistas frente a su casa. Se relevan y están observando qué hace, por dónde camina, y eso aterroriza. Esto ya es muy grave. Es muy grave porque se da en el contexto de una cifra lúgubre en todo el país. Te voy a dar algunos datos, porque aquí ya me perdí, pero se da en nuestro país. En nuestro país hay una cifra muy lúgubre. Se da. Te quiero dar unos datos precisos porque es muy importante que conozcamos cómo va el índice de asesinatos, de desapariciones. Fíjate, tenemos la lúgubre cifra de 319 periodistas asesinados de 1983 a la fecha. Hay 28 desapariciones forzadas de comunicadores familiares, entre ellos, ¿se acuerdan ustedes de un compañero de Matías Romero? Lo levantaron, ¿cómo se llama? Silva. Hasta el momento no se sabe qué es de él. ¿Ustedes han tenido alguna absolutamente nada. Noticia? Se lo llevaron, la fiscalía, los familiares han estado insistiendo ante la fiscalía, y ¿qué pasa? Nada. Ni siquiera la orfandad, entre comillas, o el abandono de la esposa, los hijos, conmueve al fiscal general y a los responsables de atender estos casos de agresiones a periodistas. Entonces esto nos lleva a decir que es tiempo de que los comunicadores hacemos la voz, como estamos haciendo en este foro, que agradezco, Luis, y unamos fuerzas. No hay que olvidar que las libertades de prensa y expresión, esto lo dije en mi columna de hace 2 días, son las libertades básicas del ser humano. No nos queda más que brindarle nuestra solidaridad, nuestra adhesión al compañero corresponsal Miguel Gutiérrez, uno de los más recientemente amenazados y agredidos por ejercer su derecho a la libertad de expresión. ¿Isabel Olmedo? Sí, cuando hablamos del fiscal, tenemos que ser muy claros. Tenemos que exigirle al fiscal que asuma la responsabilidad que tiene para cumplirle al pueblo de Oaxaca. Es decir, no podemos permitir que el fiscal se siga escudando en que no tiene presupuesto o en otras limitaciones que tiene la fiscalía. Yo creo que lleva tiempo suficiente, tiene una estructura, tiene personal para entregar resultados. Es decir, él aceptó la responsabilidad y él sabe que tiene que entregar resultados. O sea, es decir, no puede darnos excusas, no puede seguir argumentando que carencias en la fiscalía. Yo creo que sí tiene recursos, pero no se aprovechan óptimamente. A ver, en el caso específico de Miguel Gutiérrez,
Yo entiendo que la agresión viene de esos grupos que se dedican al tráfico de tierras y donde también tienen intereses los políticos, porque planteamos aquí, cuando se dieron las expropiaciones para convertir esas tierras en destinos turísticos, muchas de esas tierras terminaron en manos de políticos y de funcionarios públicos de aquel momento o de los actuales. Es decir, el periodista, el compañero, está afectando intereses muy específicos allá en Puerto Escondido. La verdad, yo reconozco que no ha habido un trabajo de investigación serio de parte de los medios sobre lo que pasa en Puerto Escondido, pero ahí de pronto aparecen hoteles de políticos, ahí están exgobernadores, diputados, senadores, y todo el mundo sabe que ahí están, que han metido mucho dinero público ahí, aparte de que se lleva fuera del país, ¿no? Estamos hablando de políticos oaxaqueños y políticos de otras partes del país, pero que tienen que ver con diferentes partidos políticos. Estamos hablando de gente que gobierna el PRI, estamos hablando de otros partidos. Recientemente circulan las redes sociales, por ejemplo, le atribuyen inversiones al gobernador Alejandro Murat, por ejemplo, en Puerto Escondido. Yo no sé si sea cierto, realmente no tengo la información para afirmarlo, pero me refiero que es un texto que circula en las redes sociales. Sabemos que el exgobernador también se conoce una propiedad de un hotel enorme allá en Puerto Escondido. Entonces yo creo que sí hay muchos intereses ahí que se están afectando y que como consecuencia se agrede a los periodistas, se amenaza, se busca limitar la libertad de expresión. Y aquí yo quisiera aprovechar, como ya lo he hecho en otras ocasiones, pedirle al fiscal que se asuma su responsabilidad y que si algo le ocurre a Miguel Gutiérrez en Puerto Escondido, cuando todo el mundo sabe que hay una amenaza, cuando todo el mundo sabe que está en riesgo, porque no se le da la seguridad, porque no se toman las medidas cautelares obligatorias, es responsabilidad del fiscal. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando menciona Miguel Ángel Schultz el caso de Jesús Irán Moreno, lo invitamos para que nos acompañara a un encuentro que tuvimos en la Cámara de Diputados sobre el tema de la ley de protección a periodistas. Y lo invité particularmente porque el fiscal había hecho circular rumores o versiones de que la agresión a Irán Moreno se debía a situaciones personales, es decir, de que había tenido una relación sentimental con una persona y que en venganza la pareja de esta persona lo había mandado a matar. Obviamente que eso lo niega contundentemente Irán, dice que eso es falso, que el fiscal está desvirtuando el origen de la agresión. Obviamente que todos conocemos el trabajo de Irán y es un trabajo periodístico fuerte, de crítica, de investigación, de denuncia. Entonces, como consecuencia lo quisieron matar, ¿no? Y ahora el fiscal dice muy fácilmente, a través de otros periodistas que se prestan, que se trata de una venganza de tipo pasional. Lo quiso hacer con Soledad Edgar, ¿no? Joaquín Edgar, lo intentó, sugirió que este grupo, el grupo que apoyaba a Soledad, buscaba intereses personales o beneficios personales, es decir, que querían algo a cambio de dejar de exigir justicia para María del Sol Cruz Edgar, ¿no? Su hija asesinada allá en Juchitán. Yo creo que el fiscal ha entrado en un camino muy perverso, muy delicado, de tratar de desvirtuar el origen de los hechos, el origen de las agresiones a periodistas, y eso me parece muy condenable, ¿no? El fiscal, como decían acá, yo creo que viene de una familia que todos conocemos, yo creo en sus valores, creo en la honestidad, en la trayectoria de su familia, pero me ha decepcionado en lo personal al conocer estas versiones sobre el trabajo de las indagatorias con respecto a la agresión de los periodistas. Yo creo que como regla general en todo el mundo, primero se investiga el móvil de carácter periodístico con el trabajo que realiza el periodista y después se investigan otras probables causas. Aquí se hace al contrario, aquí se especula, se hacen correr rumores de que las agresiones son de otra naturaleza o que las causas, de las agresiones son de otra naturaleza, y eso viene o pretende quitarle fuerza al reclamo legítimo de justicia a los periodistas. Yo en el caso de Miguel Gutiérrez le exijo al fiscal que asuma su responsabilidad, como ya se lo exigí desde la Cámara de Diputados en alguna ocasión anterior, que en el caso de Irán investigue a fondo y que deje de buscar otras causas de la agresión.
Ese sería mi planteamiento. Bien, pues vamos a una pausa. Regresamos en un momento con otro tema interesante. Busca el semanario Realpolitik y entérate del acontecer político de nuestro estado y del país. Analiza con nosotros las decisiones tomadas por los funcionarios del gobierno que le dan rumbo al desarrollo de México. Búscanos en tu puesto de periódicos más cercano o pídelo a tu voceador, o si prefieres, encuéntranos también en tu dispositivo móvil o computadora en formato digital. También te invitamos a visitar nuestra página web, darle me gusta a nuestra página de Facebook y compartirla. Vamos con nuestro tercer y último tema. Los hechos ocurridos en Culiacán, Sinaloa, hace unas semanas y hace unas horas en los límites de Sonora y Chihuahua, donde fueron acribillados 9 miembros de la familia Levarón, son solo una muestra de la violencia y la descomposición que vive el país. La pregunta aquí es: ¿la estrategia de seguridad del gobierno federal está dando resultados positivos, como lo aseguró, lo afirmó el secretario Durazo en su comparecencia en la Cámara de Diputados, o ha resultado un fracaso? Felipe Sánchez. Bueno, este es algo así como un episodio de Hazme Reír. Desde el momento en que ocurrió el Culiacanazo, una versión tenía el ejército, otra versión tenía el director de la policía, Alfonso Durazo, y al otro día, aquí en Oaxaca precisamente, el presidente de la República dijo: no estoy enterado bien, pero supongo que esto pasó. Por eso te digo que es un episodio de Hazme Reír. Estaba yo leyendo en redes sociales algo muy preocupante, que yo creo que poco se sabía. El papá de Loret de Mola, el viejo, el escritor Rafael Loret de Mola, subió en sus redes sociales, en Facebook, una revelación muy preocupante. Dice que circula, ya lo quitaron, lo bajaron de inmediato. Dice el escritor Rafael Loret de Mola, papá de Carlos Loret, dice en su Facebook que circula en Culiacán un panfleto donde Ovidio Guzmán, que fue detenido y luego liberado, el porqué de esa acción, de detenerlo y luego liberarlo. Relata que se pusieron en comunicación en ese momento y él dijo, no dice quién, yo creo que al jefe de la policía, le dice: si ustedes no me sueltan, yo voy a difundir unos videos que tengo donde se ve al López Obrador y a sus dos hijos mayores recibiendo millones de dólares que mi cártel les entregó. Así es que si no me sueltan ahorita, voy a difundir esos videos. Y ahí tomaron la determinación de soltar. Esto es muy delicado en caso de que resulte ser cierto. Pero si ya se difundió en las redes, las benditas redes sociales, como dice el peje, yo creo que algo de verdad, algo de fondo tiene que ver. Y si esto es así, pues estamos viviendo en un narcoestado. ¿Está conmigo? Sí, yo creo que el tema de la seguridad es mucho más serio de cómo lo queremos abordar cuando nos referimos a versiones como las que plantea Felipe. Yo la vi en las redes sociales. Yo creo que el tema se remonta al crecimiento del narcotráfico en el país, permitido durante varios sexenios. Nosotros sabíamos, como periodistas, llevamos décadas trabajando en los medios, sabíamos cómo traficaban con la droga de México hacia Estados Unidos, porque lo platicaban los mandos policiales o por las versiones que en confianza conocían algunos de los compañeros, sobre todo de la
área de información policíaca, ¿no? Entonces sabemos cómo se permitió, cómo se fueron fortaleciendo estos cárteles al grado de convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Ahora debemos entender la presencia que tuvieron algunos elementos del ejército mexicano vinculados a la delincuencia organizada o al narcotráfico, que les permitió un entrenamiento de tipo militar y que ahora son muy fuertes, gracias al tráfico que permite Estados Unidos de armas, gracias a todo el dinero que se acumula por el consumo de drogas tan nefasto para todos los países, la destrucción de jóvenes por las drogas, que es enorme. Creo que es el recuento que no se hace, ¿no?, del otro lado de las drogas. Solamente hablamos de este lado de la violencia, de los muertos, de los heridos, de esas tragedias que nos hacen reflexionar, porque todavía nos hacen sentirnos humanos, porque cuando ya no nos detenemos a ver lo que pasó, por ejemplo, con estas mujeres y sus hijos allá en Sonora, estamos hablando de la familia de Barón, entonces pues yo creo que perdemos toda esa sensibilidad que como seres humanos debe mantenernos como lo que somos, ¿no? Seres sensibles, periodistas que sí manejamos mucha información desgraciadamente que lastima, mucha información que duele, pero finalmente son hechos reales que tenemos que analizar y que tenemos que reflexionar. Yo creo que en el tema de la violencia tenemos que asumir los periodistas una responsabilidad muy seria, del lado de las autoridades, del lado del gobierno. Nos guste el gobierno que tengamos o no, tenemos que respaldar muchas de las acciones, siempre que estén dentro del marco legal, siempre que estén enfocadas a frenar la delincuencia, porque nosotros también hemos padecido la violencia, es decir, los periodistas hemos perdido a muchos de nuestros compañeros precisamente por su trabajo, y muchos de estos crímenes son cometidos por grupos criminales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Sinaloa, conocemos los asesinatos de Miroslava, tú, Miguel Ángel, ¿cómo se llama el compañero de Río 12, que fue asesinado allá de Michoacán? No, de Sinaloa. Perdón, de Sinaloa, pero tenemos compañeros, sí, precisamente, tenemos muchos compañeros que hemos perdido, entonces tenemos que asumir, es decir, hacer un ejercicio crítico, sí, por supuesto. Creo que ha fallado la estrategia, no de este gobierno, de todos los gobiernos. Es decir, ya no es el gobierno de López Obrador que ha fallado, es decir, creíamos que al crear la Guardia Nacional se iban a ver resultados pronto, ¿no? Pues yo creo que no, tenemos que esperar resultados pues a largo plazo, a mediano y a largo plazo. Ojalá fueran los resultados rápidos, ¿no? Pero yo creo que el tema de particular de Culiacán, cuando dejan en libertad a Ovidio, yo creo que fue verdaderamente un operativo desastroso, que por lo menos debían sancionar a algunos servidores públicos del gobierno de López Obrador por haberlo llevado a cabo, por haberlo autorizado. Es decir, tú no puedes montar todo un operativo si no tienes orden de cateo, si no tienes orden de aprehensión, si estás solamente moviéndote a partir de una petición de extradición del gobierno de Estados Unidos. Yo no sé, ahí se cometieron todos los errores que uno pueda imaginar. Solamente así te puedes explicar que estos resultados. Y otro elemento que me preocupa mucho es el lado del terrorismo, ¿no? Cuando el narcotráfico ya toma como rehenes a población civil para exigir, para negociar con el gobierno y exigir la libertad de los jefes de los criminales, yo creo que entramos a un terreno muy peligroso que no podemos compartir. Nosotros podemos tener muchas diferencias con el gobierno, podemos observar muchos errores y criticarlos, pero sí necesitamos coincidir en la condena generalizada como periodistas y como medios en contra de estas prácticas de terrorismo, que atenten contra la población civil. Es un poco incongruente, ¿no? Porque los periodistas estamos haciendo nuestro trabajo y quienes están dedicados a la investigación, a ir más allá en los temas a fondo, pues reciben la agresión del presidente, ¿no? Que son los pipis, son los adversarios. Entonces, creo que estamos viviendo en una situación muy compleja, sobre todo cuando hablamos de una
que estamos en una nueva etapa, una cuarta transformación del país, ¿no? Pero vemos que estamos lejos de avanzar, estamos retrocediendo tanto en seguridad, en economía, en muchos aspectos, ¿no? En educación, ¿no? Pero en fin, Miguel Ángel Schultz. Bien, pues habría que comprender aquí lo que ocurre con la cuarta transformación, que yo creo que obviamente es un golpe de timón en la ruta que seguía el país después de 36 años de un gobierno neoliberal, que lo que más importaba era el dinero, el valor, las propiedades, los bienes, y cómo se fue desmantelando un gobierno de un sistema de bienestar. A pesar de todo lo que existe en pro y en contra de los gobiernos que ha tenido el país, somos actualmente la 15ª economía mundial, es decir, nos ubicamos en el punto número 15 de todas las naciones del mundo, a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las adversidades. Anteriormente estábamos en la posición, antes del neoliberalismo, en la 8ª posición, y esto refleja que somos un pueblo trabajador, que somos un pueblo dedicado, que somos un pueblo que sabe construir su futuro, pero nos ha metido hasta el fondo de la médula, que somos holgazanes, interesados, poco colaboradores, y muchas cuestiones negativas que son importantes en este momento. ¿Por qué razón? Sabemos, por ejemplo, que los Estados Unidos a lo que se dedica también es el tráfico de drogas en el orden mundial, o sea, no lo podemos negar. Estados Unidos invade Afganistán y resulta que hasta el año pasado, las cifras que hay, Afganistán es el principal productor de opio en el mundo, lo cual es incongruente totalmente porque está ocupado militarmente por los Estados Unidos. Sabemos, por ejemplo, que bancos como el HSBC en el año 2012 fue multado por lavado de dinero, le fijan una multa como algo así como casi 300 millones de pesos, pero no hay ningún solo detenido. Y esto que nos hace ver que las drogas pues es un jugoso negocio donde están metidos gobiernos, y habría también que decir que en 1994, cuando surge la insurrección armada en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, lo que hace Salinas de Gortari es mandar a un grupo de élite de militares mexicanos, lo que nunca había ocurrido, cadetes que se van a entrenar a las escuelas militares gringas. Mucho de la oficialidad del ejército mexicano se oponía porque decía que era indigno que el país mandara a sus militares a entrenarse en las escuelas donde se capacitaron a los militares que invadieron México y despojaron del territorio nacional. ¿Y qué es lo que resultó? Finalmente van, y estos grupos de militares, pues de ahí sale el Z1, el Z40, la VAR, todos ellos fueron entrenados en los Estados Unidos y finalmente terminan en ser unos, pues lo vimos en Sinaloa, ya son ejércitos regulares. El armamento no se los trae los santos reyes, ni se los ganan en una kermés. Es un tráfico de armas que permite los Estados Unidos. Obviamente esta situación que se está viviendo en el país, más allá de la cuarta transformación, más allá de López Obrador, implica, como lo estamos viendo aquí, una situación muy grave donde hay despojo de predios, despojo de terrenos en puerto, y donde las autoridades actúan con tanta impunidad que es increíble. El hecho de Sonora, Chihuahua, donde matan a la familia Levarón, atrás de ello hay un conflicto de tierras, de despojos que acusan a estos a esta familia Levarón, porque sí es como un grupo religioso que corresponde a una religión, ¿no? Los que hay ahí, y que bueno, pues ahí están confrontados con los ahora sí, con los pobladores, porque la manera en que matan con tanta crueldad, lo que se trata ahí ya es una acción de exterminio que ni siquiera la tienen los propios, narcotraficantes, ¿no? Todavía perdonan de vez en cuando algunas personas cuando hacen estas masacres. En esta ocasión no perdonaron prácticamente a nadie, se salvaron los que se salvaron, los niños, porque huyeron y se los escondieron, pero habría que revisar los antecedentes que hay con el conflicto de tierras, que también desnuda una realidad que se está viviendo en el país, que es el tema del despojo, y que la reforma agraria pues todavía no terminó como lo declaró terminada Salinas de Gortari. Ahí están las consecuencias de una inacción, ahí están las consecuencias de haber permitido la injerencia de un gobierno en entrenar a nuestros militares, y es un tema, no es sencillo,
sino es muy complejo que habría que revisar cada uno de los elementos que hay para tener una idea de lo que está ocurriendo en el país. Gracias, pues bien, terminamos con nuestros 3 temas, vamos a pasar a una última etapa que es una conclusión final. Isaac Olmedo, ¿cuál es tu conclusión final? Sí, empezamos por el tema de la invasión de predios en Puerto Escondido, y yo creo que este fenómeno también se da en otros destinos turísticos. Yo, en el caso particular de Puerto Escondido, apenas estamos entrando a un tema que, insisto, habíamos descuidado y que nos va a llevar, pues, nos va a permitir descubrir información que teníamos cerca y que descuidamos sobre los intereses de políticos, de servidores públicos, incluso de inversionistas que han llegado a apoderarse de superficies importantes allá en Puerto Escondido, en toda esa zona, y que no ha habido autoridad que ponga orden, ¿no? Eso es muy importante, porque también la autoridad tiene intereses, porque la autoridad protege a esos invasores, o porque son parte del negocio. Por ejemplo, cuando hablamos de la autoridad, estamos hablando de policía ministerial, o en este caso de la Agencia Estatal de Investigaciones, otra vez la Fiscalía del Estado, estamos hablando de autoridades agrarias, estamos hablando de los notarios, ¿no?, que hacen un enorme negocio con este tipo de invasiones. Yo creo que, insisto, en el tema de la seguridad a los periodistas, volvemos a hacer el llamado al fiscal para que le garantice la integridad física tanto del compañero Gutiérrez como de sus familiares allá en la costa. Ese es el principal reclamo que creo que en el que nos solidarizamos con el imparcial, y estaremos pendientes, independientemente de que tenemos reclamos que yo creo que como periodistas tenemos que hacer causa común para exigirle a la Fiscalía el caso de la desaparición del compañero Silva allá en Matías Romero, el caso de otros compañeros que han sido agredidos y que tenemos que exigirle que se les haga justicia, ¿no? Y fuera de eso, el tema que nos preocupa es el de la violencia, ¿no? Yo creo que, insisto, tenemos mucho que reclamarle los mexicanos al gobierno de López Obrador, porque estableció compromisos desde campaña en materia de justicia, en materia de seguridad, en materia de restablecer la seguridad para la población. Yo creo que no ha cumplido, que está muy lejos las metas que todos esperamos, pero también tenemos que sumarnos. Yo insisto que los medios y los periodistas tenemos una tarea que tenemos que desempeñar muy responsablemente en materia de procuración de justicia y de seguridad pública. Generalmente hacemos juicios de valor, descalificamos, pero yo creo que tenemos que analizar más serenamente el origen de la violencia. Tenemos que ver que Estados Unidos sigue siendo un país que reclama o demanda mucha droga y que permite el tráfico de armas. Esas armas con las que se viene a matar a policías a México son las armas con las que se mata a los niños de los que estamos hablando hoy, ¿no? Porque sí conozco el tema de agrario allá en el caso de Sonora, esta familia de Barón. Sabemos que se enfrenta problemas ahí con los ejidatarios, que les reclaman que han abusado de la explotación del agua para sus plantaciones de nuez, de nogales, etc. Yo creo que es un conflicto que tiene que ver la autoridad agraria. Eso no justifica de ninguna manera una masacre como la que se acaba de cometer en contra de mujeres y niños allá en Sonora. Ese sería el reclamo al presidente, que en el caso al presidente López Obrador, que en el caso de Culiacán, queremos que se lleve a cabo combate frontal al crimen organizado, y en el caso de Sonora se le haga justicia a los niños y a los familiares de las víctimas. Pero ha fracasado era la pregunta, la pregunta. Así es, creo que ha fracasado hasta ahora, ¿no? Felipe Sánchez. Bueno, yo quisiera cerrar esta oportunidad que nos da Luis de Realpolitik, tocando más el tema que localmente nos afecta. A mí en lo particular, como integrante del gran equipo del imparcial, sí me preocupa lo que está pasando, porque no es la primera vez que agreden a los compañeros. Recuerdan ustedes
el asesinato de tres compañeros boxeadores en Salina Cruz. ¿Hay alguien en la cárcel? Que yo sepa, no. Y hemos estado insistiendo, inclusive en una de mis columnas yo cité el nombre de sospechosos, que nunca los investigaron. Ahora sucede esto y yo creo que, aunque sabemos que hay funcionarios venales, fiscales, agentes ministeriales y policías, sobre todo la estructura agraria, SEDATU es la cabeza del sector que coordina la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional, que son las dependencias federales cuya misión es revisar la legalidad en la posesión de las tierras, sobre todo de las tierras comunales y ejidales. ¿Qué pasa? Que con este gobierno federal de López Obrador, que tantas expectativas despertó entre la población, y ahí sus 30 millones de votos, pero qué decepcionante resulta ahora que no esté caminando al ritmo que esperábamos. En el caso de la revisión de la posesión de las tierras sociales, SEDATU no existe. Yo he ido en 2 ocasiones a tratar de buscar al responsable de la dependencia y me dice, no, pues está un empleado encargado. Esa es la cabeza del sector. Vas a la Procuraduría Agraria, pues los empleados son los que hacen, porque no hay un responsable. Igual pasa en el Registro Nacional. Entonces, ¿qué pasa en esta anarquía? Pues que los grandes traficantes ligados a los delincuentes pues están haciendo de las suyas en el tráfico de terrenos en la costa oaxaqueña. ¿Cuál es el papel del imparcial a pesar de su agresión? Vamos a seguirlos desenmascarando como lo hemos hecho con los traficantes de terrenos y falsificadores de escrituras y títulos de propiedad en la costa oaxaqueña, porque a eso se deben las amenazas y actos de terrorismo contra los responsables a quienes tratan de enfrentar. Entonces yo creo que el papel de los comunicadores primero es unirnos, segundo el papel de los ejecutivos de este gran medio que se llama El Imparcial y sus colaboradores, tenemos que seguir firmes, incólumes en la defensa de la libertad de expresión. Miguel Ángel Chus. Bueno, concluye obviamente que estamos viviendo en un país una transformación de fondo donde la ideología también se está expresando en todos los ámbitos. Obviamente pues hay una gran diversidad de personas que no están de acuerdo con que haya un gobierno con las características de la cuarta transformación, que tiene una serie de defectos, efectivamente los tiene, porque cuando hay estos grandes movimientos sociales, pues ahora sí que vienen muchos acompañantes, digamos, marcados de oportunismo, ¿no? Cuantos no vemos que están dentro de la administración pública cuando han tenido una posición contraria a todo lo que representa la cuarta transformación, y son procesos muy largos que yo creo que habría que trabajar desde abajo, desde la propia sociedad, para empujar el cambio en este nivel de la sociedad, porque como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, la escalera se barre de arriba hacia abajo, pero las casas se construyen desde los cimientos hacia arriba. Nos toca a nosotros como sociedad, como ciudadanos, construir este nuevo Estado, digamos, ¿no? Necesitamos nosotros empujar desde nuestros ámbitos para poder construir y ser una sociedad exigente, una sociedad que critica, una sociedad que demanda, y no aceptar, como estábamos acostumbrados, que lo que dijera el señor presidente, y volvernos como informadores, soldados, ¿no?, del señor presidente o del gobierno. Entonces yo creo que el cambio se nota y es difícil, y yo creo que los tiempos que tocan por vivir van a ser aún más delicados, más difíciles aún, y están, bueno, yo en lo particular vine, supongo que es de la intención, solidarizándonos con nuestra presencia, con el periódico El Imparcial, con esta casa editorial que es la que edita Realpolitik, y demandar a las autoridades, no dejen este caso así nada más, porque efectivamente aquí no se trata de un tema de delincuencia, se trata de una situación de tráfico, de predios, de terrenos, de territorio. Hay que señalar, con esto concluyo, Luis,
Tonameca se están despojando no 1 hectárea, sino cientos de hectáreas. En San Miguel del Puerto, en la agencia de Xarani, hay incluso un emporio que trata de convertir un pueblo turístico, incluso van a desplazar a un pueblo, y ahí hubo muchas complicidades, incluso de la SEDATU. En el caso de Punta Colorada yo cité apenas unos datos de este despojo. Se habla de que han asesinado a personas en Puerto Escondido que se oponen a la construcción de hoteles que le atribuyen a la propiedad del propio gobernador. En fin, no se puede detener. Le echaron a perder la fiesta en su visita a López Obrador. Pararon a la delegada federal. Sí, así es. Los de un pueblo ahí que le están despojando sus tierras. Y esto es significativo, o sea, que no nos vengan después, como decía Isaac, a buscar el desprestigio, que es un problema de narcotráfico, porque esa es la gran justificación, sino está obligado el fiscal a llegar al fondo del asunto y dar resultados con los datos que aporta Felipe de que pues echaron a perder la gira que hizo el presidente, ¿no? Se secuestraron a la delegada. Y entonces todo esto se debe buscar con fondo musical. Muy bien. Bueno, pues agradecemos la participación de Felipe Sánchez, de Isaac Olmedo, de Miguel Ángel Schultz, y los esperamos la próxima semana.